Buen día, Perú. Buen día, compatriotas. Hoy es 24 de diciembre. Desafortunadamente no podemos hablar ni decir que la capacidad económica de nuestro país ha mejorado y que estamos en condiciones de hacer muchos regalos o cosas cuando falta lo elemental que es la comida. Hoy día es una invocación y bueno, creo que estoy predicando en el desierto, pero igual voy a seguir porque es muy importante para mí lo que pasa en mi país, nuestro país, porque no soy el único peruano, ¿no? Pero bueno, nunca me he dedicado a la política, tampoco no he tenido el menor interés, pero esto es importante. Y no se trata de dedicarse a la política, se trata de que debemos mirar y encaminar nuestra visión hacia el futuro de nuestro país, lo que nos espera. Yo, como he mencionado más antes, en algún video, en algunos videos, yo no tengo interés económico porque, bueno, ya yo estoy retirado y tengo mis ingresos asegurados. Pero me preocupa qué es lo que va a pasar con mi país, aunque yo no esté viviendo ahí. ¿Por qué? Porque no solamente hemos entrado en una recesión, estamos entrando en falta de dinero. Esta gente que está en el Congreso no solamente está, como decía el papá de los Humalas, el papá de Ollanta, cuando Nadine empezó a hacer ahí, a poner, a mover ministros y hacer otras cosas, y él quería de alguna manera acercarse y no lo dejaban, entonces le preguntaron qué opinaba de ella. Y él mencionó y dijo que estaba borrachita de poder. Haciendo un paralelo con esto de este Congreso, pues estos no están borrachitos de poder, están drogados de poder, porque no saben ni lo que hacen. Hacen tantas cosas tan negativas y tan malas, y yo quisiera encontrar una sola buena, pero ninguna es buena. Y les explico por qué, y voy a ser repetitivo porque es necesario que lo comprendan. Hacen una ley para dar beneficios a las muchachas que sirven en la casa, ¿no? A las servidoras de la casa, dándoles beneficios, vacaciones, en fin, un montón de cosas. Pero ¿quiénes va a pagar eso? ¿De dónde van a sacar? Si los que los emplean a duras penas pues pueden pagarle eso o menos. Y no digo que no se lo merezcan, que eso es diferente, sino que vamos a ver la capacidad de esto, ¿no? Es como que dijéramos, ¿no? Ahorita dan una ley y dicen que, bueno, todos los peruanos tienen que comprarse un carro del año y que cueste unos $15,000. Entonces vamos a ver cuántas personas van a poder hacerlo. Y no es solamente comprar el carro, hay que ver cómo darle el mantenimiento, la gasolina, en fin, llantas y tantas cosas que envuelven todo el mantenimiento. Entonces hay cosas que no se pueden hacer, ni tampoco se puede hacer, digamos, un gobierno o una situación paralela en cuanto a todo. No se puede maquinizar todo, ¿no? Hay gente que, digamos, tiene estudios y que, digamos, ha alcanzado algún nivel. Hay gente que no tiene estudios, por lo tanto, pues tiene que hacer los trabajos un poco más complicados, más arduos. Pero de todas maneras, mientras haya trabajo, pues la esperanza de mejorar es bastante buena, porque muchos de los que hoy son profesionales son gracias al esfuerzo de sus padres que no tenían nada y en fin. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Dieron otra ley en la que suspendían los peajes. ¿Y en qué resultó? En que era inconstitucional. Y al final de cuentas, pues el gobierno, el Estado ha sido demandado y bueno, ahora se tienen que pagar más de 800 millones por compensación, por lo que no han recibido. Ahora pues por el compadrazgo, por los compromisos que estos congresistas tienen, pues estaban autorizando pues que los taxis ya no reciban licencias, sino que trabajen como les dé la gana. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces se van encima del organismo autónomo de tránsito, ¿no?, que se ha creado, y encima también de los consejos provinciales, ¿no?, en este caso el de Lima, ¿no?, que es el que controla y regula toda esa situación. Entonces, pues si ellos van a tomar el manejo de toda esa situación, pues cierren el Congreso, o perdón, el Consejo,
y cierren también el organismo autónomo y ellos regulen toda esa situación. Una, que no son expertos y que no están al tanto de la situación que está dando y que solamente se guían por ciertas situaciones o ciertos patrones que están en papel, pero una cosa es el papel y otra cosa es lo que es la realidad. Es como cuando se hace una encuesta o un muestreo de cuáles son las preferencias. Si vamos al área donde están los fujimoristas, pues obviamente pues que la Fujimori pues va a salir la más beneficiada. Si vamos a otro sector donde sean qué sé yo, los de Somos Perú, pues igual, ¿no? Y así sucesivamente. Y estas encuestas también son, digamos, ya manejadas de manera que los que ellos quieren pues salgan más beneficiados. Pero el tema no es ese, ¿no? El tema es que siguen dando leyes y leyes y leyes y que constitucionalmente pues pueden hacerlo, pero el problema es que se están yendo contra la Constitución. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahora ahí están con esta cuestión de la inmunidad parlamentaria. Ni siquiera la han borrado, ni siquiera han intentado hacer nada, simplemente han trasladado la inmunidad para que la Corte Suprema sea la que decida. Pero ¿qué sucede? Ellos son los que nombran a los que están en la Corte Suprema, o sea que el blindaje va a seguir y va a seguir y va a seguir. Ahora pues han salido con que se anule la baja de Alianza Lima y que al contrario pues no, que se les compense y de alguna manera pues imagino yo, ¿no?, que van a intervenir, dice, 7 clubes, ¿no?, entre ellos Cienciano, Melgar, la Universitario, Alianza, Sport Boys, entre otros, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con estos clubes? Que tienen deudas con la SUNAT y con otros acreedores. El problema no es la deuda o la forma en que ellos lo manejen, porque esa es una situación, son entidades, digamos, relativamente, bueno, son entidades privadas, pero que son, digamos, de agrupaciones de hinchas, ¿no?, de fanáticos, que tienen que mantenerse en ese orden. Pero sin embargo este congresista está manejando esa situación de acuerdo a su propio criterio y quiere intervenir estas instituciones, estas entidades. O sea que está yéndose encima de lo que es su competencia. Y no se trata acá de regular ni manejar tampoco lo que está haciendo la SUNAT, porque son organismos y son entes que tienen que administrar y manejar la situación. Si ellos quieren intervenir en algo, pues ¿por qué no van y cobran las deudas que tienen la Telefónica, Claro y otras empresas más, las que están en trámite años, no un día, 2 días, sino años, ni meses? Entonces, ¿qué pasa? Que no pagan impuestos o quieren que les exoneren. Y no estamos hablando de $1,000 o 1,000 millones, estamos hablando de miles de millones. Me parece que son algo más de 4,000 en un caso y el otro de algo rodeando los 3,000, pero que de alguna manera se han logrado rebajar 1,000 y pico de millones y entonces ahora están por debajo de los 2,000 y aún así siguen reclamando y no pagan. ¿Por qué no atienden esa situación? ¿Por qué? Porque bueno, pues el mismo Merino en sus 5 días que estuvo ahí, pues hizo un contrato con una subsidiaria de la Telefónica para poder darles una concesión firmada por supuesto con el ministro Flores Arauz, en ese momento era el primer ministro, entre comillas, de un gobierno golpista, y cosas así, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Con esta cuestión de las ONPs y todo ese dinero que se debe pagar, porque ellos lo han hecho ley, porque ellos tienen esa potestad de acuerdo a la Constitución, pero no se dan cuenta que ese dinero no hay. Entonces, ¿qué han hecho? Han obligado al Estado a retirar dinero, a recoger dinero de las regiones que estaban asignados a las regiones, y incluyendo las Fuerzas Armadas. Y miren, no hemos terminado el año. Entonces, ¿qué pasa? Con ese dinero pues se va a pagar y se va a hacer un cronograma de pagos ahora en enero. Pero el problema no está ahí, el problema está en que se siguen dando leyes, como se han tirado la ley de la ley agraria, sin haber hecho estudios, sin haber hecho contactos, opiniones de las dos partes. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que esas
situaciones que han generado no, no nos llevan, no nos conllevan a ningún sitio. El problema es que avanzan y nos meten en un hoyo más profundo. ¿Por qué? Porque a comienzos del próximo año no va a haber dinero. El poco dinero que se ha colectado es por, digamos, impuestos que pagaban las mineras, por impuestos que son por los bienes y servicios, y así. Ahora este año, ¿quién ha trabajado? Prácticamente nadie. Y los impuestos son demasiado bajos. Y no va a haber dinero para pagar. Y con esta política que estos tienen, pues obviamente que van a seguir repartiendo dinero que no hay. Ahora, fuéramos un partido en una bonanza económica que ha costado muchos años en salir, nos están tirando más abajo de lo que estaba el Perú después del gobierno militar. El gobierno militar se echó abajo al Perú con muy buenas ideas, ¿no? Pero el problema es que pasa lo de ahora. El Perú no está preparado para estas cosas. Hicieron una ley de la reforma agraria donde repartieron las tierras, destrozaron, despedazaron los ingenios azucareros. Perú era el quinto o séptimo productor mundial en harina de azúcar en esos momentos. Y a los 6 meses de estas leyes que dieron los militares, pues pasó a ser comprador de azúcar. ¿Por qué? Porque ya no producíamos. ¿Y qué pasó? Se les dio parcelas a los agricultores, y como no tenían dinero, porque reclamaron dinero, no podían hacerlo, se les dio mucho dinero. Gente que no sabía administrar. ¿Y qué pasó? Se mudaron a Lima, se compraron casas, construyeron, qué sé yo, ¿no? Negocios, y comenzó una migración bastante grande, y Lima empezó a crecer más. Y al final de cuentas el agro se vino abajo, porque Perú era un país agrario. Y total que, bueno, no se ha recuperado desde entonces. En el sector industrial pasó lo mismo. Se creó la ley de la comunidad industrial, se le entregó la administración a los trabajadores, se repartieron las cobranzas que habían, se repartieron las maquinarias, la mercadería que quedaba, total que las empresas quebraron. Se cerraron muchas compañías y en fin. Se destrozó la economía, y de estar, digamos, en crecimiento, bajó a cero. Y así en la pesquería y todo lo demás, ¿no? Que también estaba en pleno auge con Héctor Banchero, el ingeniero que si hubiera vivido, pues el Perú estaría en otra situación, en un tipo con mucha visión y mucha proyección. Tenemos ese en el caso de la pesquería. En la minería igualmente, ¿no? Se desincentivó la cuestión minera, y entonces se limitaba en muchos casos las inversiones y todo eso. La gente no quería venir a invertir al Perú. ¿Por qué? Porque había desconfianza, había incertidumbre, porque no se sabía qué iba a pasar mañana. Entra el régimen aprista y se trae más abajo al Perú. Entonces, ¿qué pasó? Alan García, pues con esos aires de medios izquierdistas, empieza a repartir lo que estaba, a abaratar las medicinas, sin tener una base, ¿no? ¿Y qué pasó al final de cuentas, no? Devaluó la moneda, creó el dólar MUC, lo repartió entre sus allegados, y la gente, el pueblo en general, pues perdió mucho dinero y sufrió mucho porque hubo mucha pérdida de empleo, hubo cierre de empresas, compañías. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. No solamente estamos atacados por la pandemia, estamos atacados por esta plaga, por esta epidemia que está en el Congreso en este momento. Y no lo de los 105, lo de toditos, porque los que han callado, si son 15, pues debieron unirse y salir a gritar, a decir que este era un golpe de Estado y no someterse a esa situación. Y ahora, por ejemplo, lo pusieron a Merino y tuvieron que sacarlo porque el pueblo pues no aguantaba pulgas. Ahora han puesto a Sagasti, pero Sagasti lo único que hace es dar discursos y cree que prohibiendo esto, prohibiendo el otro, pues se tiene el control del país. Y el país está totalmente en descontrol. ¿Por qué? Porque la gente no reconoce esta situación. Y se necesita orden. Yo lo que propongo, y hago una invocación a las Fuerzas Armadas que intervengan militarmente y recuperen la constitucionalidad. No les digo que ellos entren a gobernar,
Les digo que se recupere hasta el punto donde se dio el golpe de Estado en este momento. Vale decir que se entregue nuevamente el poder al señor Vizcarra, al ingeniero Vizcarra, porque es el mejor punto de comienzo. Y entonces ahí pues se reorganiza nuevamente el gobierno, se centralice todos los movimientos y se proyecte con una nueva constitución, porque si vamos a esperar que estos partiduchos políticos pues sigan haciendo lo que están haciendo, pues bueno, no vamos a tener nada, vamos a tener más de lo mismo. Y el Perú necesita cambiar, necesita ser mejor de lo que estaba. ¿Qué ganamos con los apristas ahí, que todo el tiempo pues van a seguir haciendo de las suyas? Han destrozado el Perú, lo han traído a menos, al igual que los fujimoristas y los otros partidos. Entonces, ¿qué sucede? Hay 20, 21 candidatos porque no hay una unidad de criterios, y acá están de candidatos los que tienen dinero. Y la verdad, las cosas que todos están financiados. Si no, a mí que me diga Verónica Mendoza de dónde saca dinero para mantenerse y estar viajando aquí, viajando allá, o todas las cosas que hace y yo no que yo sepa, pues no tiene trabajo. O quiénes son los que le cooperan, pues no. Es como la Fujimori, por ejemplo, ¿no? Pues ya sabemos de dónde viene el dinero. Y encima de eso todavía se atreve a postular, quiere ser presidente de la República. Eso no debemos permitirlo jamás. Ahora, yo no critico a George Forsyth, por ejemplo, ¿no? Muchacho deportista, sin experiencia, y mayormente no se le conoce, más conocimientos. Pero una cosa es meterse a una alcaldía donde uno tiene que controlar ambulantes, y otra cosa es bregar con sindicatos, con cuerpos como los de los mineros, los del sector agrario, y en fin. Y pienso que una nueva constitución pues debe reconsiderarse nuevamente, que los alcaldes deben ser nombrados por el presidente, ya que en esta cuestión de elecciones pues se pierde mucho dinero, porque ¿cuánto dinero se paga a los alcaldes? Antes se nombraba a los alcaldes y eran personas notables, personas que ya tenían su dinero, personas con mucho prestigio, mucha profesión, y que iban y no tenían interés en hacerse ricos, sino por el contrario, en velar porque el ornato y las mejoras de la ciudad pues y los contratos pues se cumplan como debe de ser. Pero Toledo quiso premiar a sus correligionarios o a sus simpatizantes y les dio las alcaldías y en fin, entonces repartió esa situación. Alan García pues dijo que no, la descentralización. ¿Qué descentralización? Si tenemos una tira de rateros, no digo que todos porque no me consta, pero si hay un montón de gente que está despilfarrando el dinero. Cáceres Llica, por ejemplo, que en lugar de dar al Hospital Goyeneche entrando, ¿no? Mejoras para su implementarse, para recuperar sus equipos, renovarlos, en fin, no, se puso a gastar más de 2 millones y pico, casi 3, en una serpiente y un cóndor, ¿no? Diciendo que esa es la insignia de Arequipa. Y yo me preguntaría, ¿qué arequipeño pues tiene como insignia eso? Jamás. Entonces viene a imponer cosas que están, ni siquiera él mismo tiene una identificación plena. Él dice que es arequipeño, que es del pueblo, pero sin embargo se viste como chino. Y ni siquiera es como chino, se viste como boliviano, como el boliviano de Evo Morales, que tratando de imponer una moda, tratando de enseñarnos que él está en lo correcto. Es un pobre bruto que no sabe ni lo que está haciendo, no sabe ni cómo administrar ni manejar las cosas. Entonces deben sacarlo de ahí, no debe estar. Y hay muchos gobernadores regionales que están ahí. Antes el sistema no era eficiente al 100%, pero era mejor, había más control. De todas maneras, ¿no? Debemos comenzar con la educación, ¿no? Por ejemplo, se le ha recargado el trabajo a los maestros, no se les paga lo que debería ser, pero aparte de esa situación, yo pienso que lo que debería pensarse es en reformar este sistema de educación en el que se le inculque los valores de la patria, los valores regionales, el amor a nuestros símbolos nacionales, la bandera, el escudo, de qué constan, de qué son, de dónde venimos, el himno nacional, y reponer el largo tiempo, ¿no?
¿Por qué? Porque a Alan García se le ocurrió que no es así, pero eso es lo que nos identifica, y eso es lo que hemos tenido y lo que tenemos. Entonces, es necesario, ¿no?, recomenzar todas estas cosas. Y también, ¿no?, pues, cortar la delincuencia, de hecho, ¿no?, promover la industria en las zonas alejadas, en las sierras, donde las cosas son heladas, pues promover, ¿no?, los paneles solares, ¿no?, y hacer una programación, una situación bastante grande para que todos tengan electricidad en base de los paneles solares, y también les ayuda a mitigar el frío, no solamente para ellos, sino para sus ganados y sus situaciones, haciendo mejores sus condiciones de vida, ¿no? Porque son buenos lugares, bonitos lugares, sino la inclemencia de los tiempos, ¿no?, que ellos la soportan, pero tienen muchas pérdidas. Y esa situación se pueden autofinanciar o se puede refinanciar o buscar la forma de ayudarles. Ahora, en el sector industria, pues mejorar la industria, incentivar a los capitales extranjeros, no hacerlos asustar como están haciendo con este Congreso, que vengan a invertir al Perú. Acuérdense que, por ejemplo, China pagaban 30, 60 centavos por hora, y los gringos, los americanos, aquí pagan 12, 14, 18, 20 dólares la hora, y más el seguro de salud. Entonces les salía como 20, 25 dólares la hora, y se fueron a China y llevaron todas las industrias a China. Ahora China es un país poderoso. ¿Con qué? Con esa situación. Pero no es el pueblo el que está en poder, sino los que se han capitalizado son los que están en el gobierno. Miren Taiwán, miren Corea, las Coreas, después de las guerras y todo lo demás. Japón en el año 50 estuvo destrozado, y Hiroshima y Nagasaki estuvieron destrozados con emanaciones radioactivas que han durado varios años, pero aún así han reconstruido el país en los años 70 y eran una potencia económica mundial. Brasil, que aún dentro de todos sus problemas, pues logró levantarse, porque era un país en bancarrota en los años 70, y ahora tienen industria. Y el Perú puede hacer lo mismo. No necesitamos de estar, digamos, viviendo una situación como la que estamos viviendo en este momento. El dólar, de hecho, ya está subiendo, y el año que viene pues va a ser un desbarajuste. Ahora quieren regular las tasas de interés bancario. Lo único que van a conseguir es que las bancas se vayan, los banqueros se vayan del Perú. Es como el sector agrario. El sector agrario, aquí existen unas máquinas, antes se usaban 70 o 100 hombres en cada gran campo de cultivo. Ahora tienen unas máquinas gigantes que hacen el cultivo y que solamente manejan unos cuantos hombres. Y ya no necesitan tanta gente, y lo hacen de mejor manera. Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama tecnología. Entonces también tienen que pensar de esa manera. Y tampoco no pueden obligar a los empresarios agrícolas pues que empleen a la gente. Se tiene que llegar a una situación donde ambas partes salgan beneficiadas, ¿no? Ahora, si la gente invierte capital, pues tiene que generar dinero, ¿no? Ahora, la gente que da su trabajo, pues todos no ganan igual. Por ejemplo, los del sector agrario ganan un poco más que el salario mínimo. Pero, igualmente, si es que se puede hacer una mejora, pues que se haga, pero conversando. Y en cuanto a los otros sectores, el sector educación, el sector salud, etcétera, los otros, el transporte, por ejemplo, que ganamos dándoles, ¿por qué no ponen una ley para darles taxi nuevo a todos los taxistas? Si no hay trabajo para los que están ahora, porque son demasiados taxistas, entonces usen la cabeza para mejorar las cosas. Y nuevamente invoco a las Fuerzas Armadas para que tomen el control del país y lo restablezcan hasta antes del 9 de noviembre, porque esta situación pues no puede continuar así. Saben que el año que nos viene va a ser peor, y ahora pues van a agarrar dinero donde lo hay, van a atacar de dinero del sector de las Fuerzas Armadas, van a chocar con los sueldos de los militares, y en fin, porque no hay otro sitio donde agarrar. Ahora, que va a ser legal, bueno, constitucionalmente es legal, pero ¿tienen derecho a hacerlo?
Pues no, yo digo que no. Por lo tanto, esa es mi sugerencia. Y además, les ruego que lo hagan lo más antes posible. Ahora entre gallos y medianoche, de repente van a sacar la amnistía al Humala, de repente van a sacar amnistía a otros que estén ahí, otros del sector rojo, o van a perdonar, o van a cambiar las leyes que ahora se están en pleno proceso, pues a eliminarlas. Y así, miren, todavía está Chavarri ahí, vivito y coleando. Están todos los que estuvieron en el Consejo Nacional de Magistratura. Y así, la Fiscalía de la Nación no puede actuar. ¿Por qué? Porque según la ley, pues debían actuar, podrían actuar directamente ya, y hasta de oficio, pero no, tiene que pasar por filtro. ¿Por qué tiene que el Congreso acaparar todos los poderes? Eso ha sido una socavación del poder, no sistemática, sino abierta. Pero como ellos mismos se dieron la situación, esa situación pues ha llegado al punto que estamos. Controlan el poder judicial, nombran el poder judicial, nombran el poder electoral, nombran todo, inclusive ahora pues el ejecutivo también lo está puesto por ellos. Y bueno, ya Sagasti tiene un aviso de que ya se va a salir, o se tiene que dejar el cargo, y muchas cosas más, ¿no? De todas maneras, les deseo a todos la mejor Navidad del mundo, y ojalá pues que me escuchen los militares, porque no queda otra de esto. Porque si el pueblo sale a las calles, pues bueno, no sé qué va a pasar. Ya ha salido varias veces, han habido 2 muertos, y mire, Merino está igualito. Ahí sigue vivito y no le interesa si está bien o está mal el asunto, y todavía siguen señalando corruptos. Alarcón habla de corrupción, el primer corrupto y el primer tipo chantajista que existe en el Congreso. ¿Y todos con qué? Con inmunidad. Deberían eliminarse totalmente la inmunidad. Y si quieres ser congresista, pues bueno, tienes que aceptar las consecuencias de tus acciones, y antes de abrir la boca o acusar, pues tener todo pues en orden. Pero las acusaciones son del Poder Judicial, no del Congreso. Y se han puesto unas prerrogativas que realmente deberían eliminar el Poder Judicial, deberían eliminar el Poder Ejecutivo, y ellos nombrar todo, incluyendo el Poder Electoral. De todas maneras, bueno, cuídense mucho, que Dios les bendiga, y no se olviden, esta pandemia no ha pasado. Y las vacunas, pues yo no creo que sean fuertes ni efectivas. Tengan mucho cuidado con eso. Y hablaremos un poco más adelante referente a todo esto. Que Dios les bendiga.